mundillo de la política se está muy a la expectativa en relación a lo que mencionabas acerca de la situación del candidato expert. Puntualmente, bueno, justamente acerca de si se van a imprimir nuevamente las boletas, que estamos hablando de un gasto de millones de dólares, y cómo va a quedar conformada la lista después de eso. Hay varios precedentes interesantes que seguramente la justicia electoral tendrá que sopesar. Lo que podemos hacer hasta el momento son especulaciones, porque bueno, toda esta situación requiere un proceso o un, digamos, un apartado dentro del procedimiento judicial, en el cual, bueno, todavía no hay respuestas, ¿no? Recién en el día de mañana, a las 10:30 de la mañana, va a haber una audiencia con los apoderados de todas las listas, donde, bueno, van a tener que ellos hacer su descargo, dejar planteado cuál es su posicionamiento en torno a estas dos cuestiones que te mencionaba, que tienen que ver con la conformación de la lista y con la posibilidad de imprimir nuevamente las boletas o ir a elecciones con las boletas que ya están impresas. Y después, recién de eso, tendrá la justicia electoral que tomar una decisión en definitiva, teniendo en cuenta que quedan escasos 20 días, si no estoy sacando mal las cuentas, para la elección en sí misma, ¿no? Sí. Sí, no, quería agregar esto. ¿Tienen que llamar a un nuevo proceso licitatorio? En el caso de que decidan reimprimir, sí, tienen que... Y luego la logística de distribuir en todo el país... No llegan de ninguna manera. Es muy complejo, y aparte de lo escandaloso de gastar aproximadamente 11 millones de dólares en esta cuestión, ¿no? ¿Saben dónde se imprimieron las boletas bonaerenses? Por lo menos el 60%. El 40% en otra imprenta. Sí, pero una imprenta que no es su característica principal ser imprenta. No, la del 60%, bueno, hace trabajos extras. Claro. Se supone que imprime un diario. El gran diario argentino. Claro, bueno, todo queda en familia. En principio... Entonces no va a haber licitación, va a repetir. Bueno, esta es una de las razones, claro, esta es una de las razones por las cuales también hay una fuerte oposición. Son, no sé si entre 10 y 14 millones de dólares de lo que se habla, ¿no? Sí, más allá del costo, yendo un poco a la distribución de bancas y demás. Yo creo que a la hora del cambio de candidaturas, yo creo que es el corrimiento lo que corresponde. Bueno, hay varios criterios. Entiendo yo que van a tener ellos que, desde la justicia ya particularmente, sopesar, por un lado, cuáles son los principios que informan la legislación vigente, que va desde la igualdad de derechos en la Constitución Nacional, teniendo en cuenta la ley de paridad de género, el decreto reglamentario de la ley, y entender también cómo opera el espíritu de esa legislación en los casos concretos, ¿no? Porque, bueno, si bien es verdad el caso que mencionaba Aimé en su columna, hay algunos otros casos. Hay un caso de 2019 en el cual el problema se sucedió con Cambiemos, donde había fallecido el candidato que encabezaba la lista. Pero bueno, en ese caso se trataba de senadores, ¿no? Y tiene la particularidad de que eran 2 titulares y 2 suplentes. Entonces, fallecido el titular varón, en una primera instancia la justicia falló que lo tenía que suceder el primer candidato suplente, corriendo, ¿no? La posibilidad para la segunda titular mujer. Pero en ese caso, de alguna manera, sí se entendía que podía haber una afectación en la igualdad de género, ¿no? Porque iban a quedar, en definitiva, 2 varones y 2 mujeres. Bueno, un poco entiendo que la idea suele ser respetar la alternancia, por un lado, y respetar este espíritu de igualdad, ¿no? Que es bastante... Hay otro dato que recordábamos también con Aimé, perdón, me alejé del micrófono, que involucró a una riocuartense, y que para poder ejercer el derecho a ser diputada nacional, tal como había sido electa, en realidad no apeló a la nueva norma, sino a la anterior, con la que había sido
participado de la elección del 2017. Estoy hablando de Claudia Márquez. ¿Se acuerdan la cama que le tendieron a Claudia Márquez para que no asumiera, si mal no recuerdo, en reemplazo de Yael Llora? La cuestión es que ella tenía en el 19, y sí, debe haber sido primero... no estoy seguro de a quién reemplazó, pero en el 19 tiene que reemplazar a un varón en una lista compuesta por el 25% solamente era de mujeres anteriormente, o era 2-1. No, estaba en el 30, si me claro, entonces era 2-1. Claro, entonces renunció un varón, le tocaba a ella, siguiendo el orden de la lista, y apareció alguien diciendo, no, ahora corre la ley de cupo, la ley de género, entonces quieren hacer ingresar otro varón. Claro, o sea, la justicia, creo que con razón en ese momento, dijo, no, perdón, es una discriminación positiva que busca reivindicar, si se quiere, a la mujer. Exacto, pero eso es importante. En estos casos los precedentes van a ser justamente, valga la redundancia, en el caso a caso, ¿no? Interpretando ese espíritu de la norma. Se especula actualmente con que, bueno, sería deseable que quede designada la que fuera segunda candidata, pasar a ser la primera. Lo que pasa es que ahí va a pasar lo mismo, que van a quedar dos mujeres una al lado de la otra. ¿Por qué? Entonces, No. Y porque en definitiva... Pero si vos subís a todos... Sí, si subís uno, pero bueno, no sé cómo... Se corre la lista. Claro, pero no sé cómo es que hacen ellos, porque tienen un periodo de reorganizar esas listas, y bueno, en definitiva... Pero ese periodo, según entiendo yo, ya está vencido. Por eso mandan a imprimir las boletas. Pero esto es que no están tomadas, por lo que yo entiendo, no están tomadas las decisiones ni de cómo va a quedar la lista, ni de si van a reimprimir las boletas. No por la justicia. Por eso. No, es cierto. A ver, estamos todos diciendo más o menos lo mismo. Sí. El periodo para impugnar las boletas ya venció. Y para reordenar las candidaturas ya venció. Eso ya venció. Lo que pasa es que aquí hay un pedido de un partido concreto, en este caso el partido de gobierno, la Libertad Avanza, que dice, yo no puedo ir a una elección con la foto de un tipo que no solo renunció, sino que además renunció por narco. Por eso digo, estamos... Lo cual me genera un pequeño problemita. A ver, yo cuento, en el 2017 uno compartió una lista con un compañero que había renunciado, no quería saber nada, digamos. Había recibido una oferta generosa en ese momento del gobierno de la provincia, entonces se retiró siendo candidato. Era número 8, no había mucho problema, no teníamos expectativa de meter 8 diputados. Pero ahora, ¿qué se decidió? Bueno, que fuera la lista, que no se moviera, se tenía la renuncia presentada internamente, pero bueno, no se reflejaba en la boleta, pero estaba la lista ya reformada. Sí. A ver, hubo una reimpresión de listas bonaerenses, pero por una presentación de Patria... Se me escapó el nombre. ¿Patria Grande? No, de Fuerza Patria. Fuerza Patria, ¿por qué? Pero porque unas 100.000 boletas tenían tachado el nombre tenían tachado la línea que le correspondía. Obviamente se la tenés que corregir, pero es un problema de impresión. De impresión, no es un problema de incumplimiento de fechas. En los precedentes que hay acerca de impresión de boletas no ha habido casos de reimpresión. En los precedentes de reacomodamiento de listas ha habido algún caso que, atendiendo al espíritu de la norma, se ha permitido modificaciones en las que encabecen mujeres, aunque la gran mayoría de casos generalmente optan por el tercer varón de la lista. Te pido, Lucía, una mención, así lo vamos a decir bien cerca del micrófono, al hecho de que se acaba de celebrar de alguna manera en México el primer año de gobierno de la primera mujer presidenta de ese país. Sí. Bueno, sí, se produjo el primer día de octubre,
se conmemoró el aniversario. En el día domingo ella estuvo haciendo un informe de gestión y balance. La verdad es que, bueno, por supuesto siempre para una mujer es un honor poder ver cómo las mujeres llegan a ocupar cargos de poder. En este caso, como vos bien decías, la primer mujer presidenta, que además cuando asume recibe de parte de una mujer histórica, referente de las luchas sociales, la banda presidencial. Es decir, que desde el primer minuto su actividad de gobierno estuvo cargada de simbolismo en temas sociales, de género, de derechos indígenas, ¿no? E inaugura una etapa en la que hasta el momento en México no había igualdad plena de derechos, ¿no? Ella, entre las primeras medidas de gobierno que toma es justamente modificar tanto la Constitución mexicana como la normativa nacional para lograr, o al menos tender hacia, la igualdad sustantiva de derechos, ¿no? Y a esto lo rodeó de una serie de primeras acciones de gobierno que quizás no han ido a gran profundidad, pero entendiendo la situación en la que se encontraban las mujeres mexicanas, ha sido de importancia. Entre ellas, bueno, mucho trabajo de promoción y difusión de estos nuevos derechos que tienen las mujeres en México, bueno, que tienen que ver con el acceso a vivienda, a salud, a mejoras laborales, bueno, varias cuestiones que les mejoran la calidad de vida, en definitiva, ¿no? La creación de una secretaría de mujeres dentro de lo que es la cuestión ministerial de México, desde la cual impulsan toda esta serie de mejoras y cambios, y lo que sí, un trabajo muy fuerte y destacable en términos de violencia de género, que ha sido, bueno, realmente una situación de mucha gravedad para las mujeres mexicanas. México es uno de los lugares más violentos para mujeres en el mundo, ¿no? Y lo hizo también desde Ciudad Juárez, que es uno de los lugares más violentos dentro del país, ¿no? Y donde, bueno, más situaciones hay que tienen que ver con secuestros, bueno, con abusos sexuales, con femicidios. Por lo tanto, bueno, se espera que si en un año de gobierno pudo realizar estos avances y ha logrado, por supuesto, también una cosa que es muy loable, sobre todo en estos tiempos de descreimiento político, ¿no? Seguir contando con el aval del 70% de la población, aumentando el que tenía AMLO, que es su predecesor, y bueno, y aumentando también todo ese caudal que la legitima, ¿no? Por lo tanto, se espera que se profundicen esos cambios. Ya seguimos hablando de temas internacionales.